Bueno, estamos haciendo el funeral de Salvador Acero, mi hermano. Hoy estamos en el cementerio, hoy es el entierro de Salvador. Está todo muy sensible, hay una mezcla de emociones muy interesantes entre el dolor, la frustración, el miedo. La muerte de Salvador sucedió en un momento muy importante para la vida de Vicenta. Es un día como muy complicado, es muy emotivo creo que para todos los de la serie. A lo largo de las 5 temporadas nunca habíamos tenido una muerte tan importante en escena. Es un pilar muy importante en la familia, ¿no?, que se cae a partir de hoy. Salvador Acero creo que es el único personaje al que ves crecer durante estas temporadas. Poder llegar a esta 5ª temporada con Salvador, con 2 hijas, una esposa, con la familia feliz y que todo eso se haya caído gracias a la llegada del Teca, creo que es la llama perfecta para que Salvador demuestre que está hecho de acero y pueda poner el apellido Acero lo más alto posible, aunque le cueste la vida. Oh yeah! Let's go! Bueno, en este momento, Yerbatero, por órdenes del Teca, no viene a buscar más bien a Vicenta. Tengo esa orden de parte del patrón para poder llevarla a cabo y regresar a Vicenta con el niño, con mi patrón. ¡Acción! Ustedes la persiguen en reversa, se da la vuelta y se escapan y comienza la persecución. La verdad es que nunca había hecho algo así como ahora con este personaje y con una producción como esta. La verdad es que he tenido oportunidad de estar haciendo escenas de acción en las que obviamente no me ponen en riesgo, pero que me permiten hacerlas y pues para mí eso es divertidísimo. Soy el doctor Gustavo Aguilar, soy médico cirujano. En esta ocasión me llamaron para poder hacer lo más real la escena en cuanto a los detalles como la toma de las pinzas, la cantidad de sangre que podría salir de una herida. No, porque esto es para otra cosa. Esto está mejor que tú tengas una de esas largas. Ya que pues aunque se tienen, pues nunca se sabe con exactitud de qué forma manejarlos, ¿no? No es tan común que eso se haga, pero pues para darle más realismo a los detalles de una cirugía, de una cortadura, de una lesión, entonces se opta por incluir al área para poder dar los detalles más finos y que sea totalmente realista. Esta es una mano del actor William Miller. Se le tomó el molde exactamente su mano. Esta mano pues nos ha servido para varios efectos, como ya dije, la de la varilla. Y en este caso el de la cirugía, que fue modificar un poco las mangueras para que solo tengan una entrada y solo pues salga de un solo lado la sangre. Y pues lo que se hizo fue pegarla al bisturí, esconderla y se pone como de acuerdo un poco con el actor, en este caso el cirujano. Ver la evolución de ese personaje desde los 7 años que comienza en la serie hasta los 28, porque pasan 21 años en la historia, wow, fue súper duro, de verdad. Un duelo real. Esta escena viene a dar un giro en toda la historia. Vicenta realmente se despide de Salvador y de su familia al mismo tiempo. Lo único que no sé es cómo lo va a hacer con este hueco que me dejas en el corazón. Es un gran compañero. Michelle es una persona que se entrega en todo momento, en todo lugar. Las escenas que hicimos, sobre todo nos tocaron hacer escenas de acción y demás. Muy amable, muy noble, muy sencillo sobre todo. Nos ayudamos mucho en las escenas, él proponía, yo proponía. Siempre estábamos muy clavados en ver cómo enriquecernos mutuamente y cómo enriquecer la escena, la historia. Es muy fácil trabajar con ellos. Que vamos a extrañar todos al actor y al personaje de Salvador. Que obviamente todos lo vamos a extrañar mucho en la temporada. Michelle, muchas gracias, fue un placer trabajar contigo, eres un gran actor, te mando un beso. Lograste algo muy importante que es que se note el vacío cuando el personaje no está. Y eso habla muy bien de tu trabajo, así que la mejor de las suertes. Gracias por tantos momentos, gracias por 2 años de estar trabajando juntos. Te vamos a extrañar muchísimo, gracias por hacernos tan feliz, por regalarnos tanta energía y por tanto compañerismo que nos diste. Eres un gran actor. Sabes que siempre te voy a decir que vueles alto y que vengan cosas increíbles para ti. Gracias chicos, gracias por hacer que Salvador Acero fuera uno de los personajes más importantes en esta saga y me despido con el corazón abierto. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo!
Llegó la hora de la venganza.